¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Legal. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Miguel Valerio, quien es abogado, litigante, especialista en Derecho Penal con un doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Gracias Miguel por acompañarnos en Panorama Legal. Gracias por invitarme. Con Miguel vamos a hablar sobre la legislación penal y su relación con la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Porque frecuentemente cuando se observan casos en la opinión pública que cobran mucha relevancia e incidencia relativos a conflictos penales, delitos que quedan impunes, situaciones que causan conmoción en la ciudadanía, escuchamos voces que advierten la necesidad de reformas legales en cuanto al Código Penal y el Código Procesal Penal como una forma de responder a esa situación. Pero muy pocos se detienen a observar cuál es realmente el objetivo de las leyes penales, aquellas disposiciones que establecen penas como la pena privativa de libertad. ¿Cuál, Miguel, sería la finalidad del derecho penal para que la población vaya entendiendo los aspectos básicos y no se confundan cuando vean esos llamados que salen en la prensa? Porque siempre debemos atenernos a los conceptos y a la finalidad de las instituciones jurídicas para no caer en confusión y no, digamos que, causar un efecto multiplicador que al final lleve a la sociedad a la ignorancia sobre los temas que se están debatiendo. Mira, lo primero es que hay que diferenciar tres conceptos en tu respuesta, en tu pregunta. El primero es el concepto de política criminal, el segundo el concepto de derecho penal y el tercero el concepto de derecho procesal penal. Digamos que esos tres conceptos son parte de un todo, que es desde la óptica mía que yo tengo el derecho penal, es el control social. De eso es que se trata al final de cuentas. Es una teoría que manejan muchos académicos, en la que yo me inscribo también, de que yo no creo en un derecho penal per se, ni preventivo ni retributivo, sino en un derecho penal que tenga como finalidad básica el control social. En ese sentido, si tú analizas lo que ocurre en cuanto a legislación penal en la República Dominicana, digamos que hay un derecho penal de dos velocidades, una ciencia penal de dos velocidades. Una primera velocidad, que es el Código Procesal Penal, que es lo que vemos a diario, porque con el Código Procesal Penal se somete una persona a la justicia, se allana una casa, se arresta a una persona y se lleva en sentido general el proceso, y lo otro el derecho penal, que es un derecho de segunda velocidad. Cuando digo de segunda velocidad, porque un código del año 1884 no puede ni se identifica con la sociedad. Yo, por ejemplo, en la universidad, soy muy partícipe de que el derecho penal sea muy tomado en consideración, porque es la ciencia que más se estudia afuera. O sea, realmente el conflicto social donde más se ve es en el derecho penal, porque cuando se asesina a alguien o cuando hay violencia de género, sí, que una persona golpea a una mujer en un vecindario y hasta la mata, eso es derecho penal. Claro. Pero el derecho penal también se ha sofisticado. Cuando se contamina el medio ambiente o hay una quiebra de un banco, también es derecho penal. Una quiebra fraudulenta de un banco, ¿no? Un fraude en un banco. ¿Qué sucede en la República Dominicana? De que el legislador es un legislador irresponsable. O sea, este es un país de irresponsables. Y en ese sentido, ahora que estamos en tiempo de elecciones, yo siempre hago reflexiones de que por qué no revisamos cuáles son las legislaciones que usted como legislador promovió en sus 6 años, en este caso, Claro. que tengan que ver con un tema tan sensible como la delincuencia. Porque el primer plan, y enlazo con lo que con lo que te decía al principio de esas tres partes, el primer plan de política criminal de un Estado es el Código Penal. Porque en el Código Penal es que tú decides qué conducta tú vas a perseguir. Claro. ¿Mm? Sí, en síntesis, ¿cómo podemos diferenciar el Código Penal del Código Procesal Penal en una oración para que la población sepa diferenciar? El Código Penal es un código que establece las conductas delictivas, es decir, los delitos. El Código Procesal Penal son los procedimientos que se utilizan para sancionar o descargar
absolver a una persona en justicia. Ok, ¿y cuándo podemos afirmar que inicia un proceso penal? ¿Cuál es el papel que juega la policía? Y cómo se desenvuelve eso de, por ejemplo, un robo a un colmado? Un individuo roba un colmado, se va corriendo y lo atrapan en la esquina. ¿Dónde empieza ahí el proceso penal? El proceso penal empieza antes del mismo proceso penal, la Constitución. O sea, el proceso penal empieza desde que se comete el acto delictivo, se activa la garantía del ciudadano y cada proceso que se haga tendente a esclarecer el delito, para ponerte un ejemplo, una simple inspección del lugar del hecho delictivo. Es decir, mataron a una persona en un colmado, la inspección del lugar tiene una formalidad en el Código Procesal Penal a través de unas actas que se recaban y que luego sirven como evidencia en el juicio. O sea que el proceso penal no es ir al tribunal. El proceso penal es antes del tribunal en la investigación y después que culmina el proceso penal todavía, el juicio y los recursos del juicio, también está la ejecución de la pena, que es parte de un proceso penal también. Okay. Excelente. Entonces me surge la pregunta, ¿cómo usted puede, o más bien, cuáles son las partes que intervienen en un proceso penal? Sí, a los fines de hacer pedagogía, que a mí me gusta, la parte que interviene en un proceso penal son tres. Se encuentra el Estado, el gobierno, para que la gente me entienda en términos llanos, representado por un fiscal o ministerio público, como se le dice técnicamente. Se encuentra la persona que comete el delito, que se le llama imputado, y la víctima, que es aquella que recibe el delito, o sea, aquella persona a quien se le comete el delito. Básicamente esas son las tres partes del código. Luego se encuentra también en un tribunal, obviamente el juez, pero no es una parte del proceso, no un sujeto procesal, sino que un tercero imparcial, entre comillas, porque se mete mucho y ayuda mucho a la parte, que dirime el conflicto. Es correcto. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a ver quién es el Ministerio Público y cuáles son sus funciones. Bien, amigos, estamos de regreso con este tema tan interesante sobre la legislación penal y su relación con la delincuencia y seguridad ciudadana. Como estábamos hablando antes de la pausa, ¿quién es el ministerio y cuáles son sus funciones? Sí, el órgano persecutor del delito se llama Ministerio Público. Tiene unas funciones de investigación y esclarecimiento de los delitos. Eso lo lleva a un principio de objetividad, es decir, que tiene que identificar pruebas tanto a cargo como a descargo y posteriormente formular la acusación, en donde ya para mí, una teoría propia, cesa la objetividad, porque ya usted tomó una decisión de acusar. Si usted no hubiera tenido la decisión de acusar, hubiera archivado el expediente. El Ministerio Público también participa en los juicios y es quien solicita en representación del Estado la imposición de una pena a la persona que comete un delito. Básicamente esas son sus funciones esenciales: investigación y persecución en el tribunal de una condena una vez acusa a quien comete el delito. De acuerdo, se puede decir entonces que el proceso inicia con el Ministerio Público y luego entonces, ¿cuál es la segunda fase? ¿Cuáles son las otras fases de ese proceso? Bien, el proceso sí inicia con una investigación que hace el Ministerio Público. Cuando acusa, se va a una audiencia preliminar. La audiencia preliminar, como su nombre lo indica, de manera preliminar, el juez en ese momento verifica si hay evidencias o no que hagan la probabilidad de que hubiese una condena. En ese momento se analiza la licitud o no de la investigación del Ministerio Público en la recogida de la prueba, y si hay lugar a un juicio de fondo, entonces se dicta una autoapertura. En caso contrario, el juez dice que no hay pruebas suficientes para lograr una condena en juicio y entonces procede a un auto de no al lugar. En ese caso, se va luego a un juicio de fondo, si hay auto de apertura a juicio, y en el juicio de fondo se analiza lo que pasó. Se trata de buscar lo que se llama en derecho procesal penal la verdad procesal, es decir, la verdad que se reconstruye a través de los elementos de prueba y hechos que van a un tribunal. Esa decisión del juez de primer grado puede terminar en una condena o en una absolución.
y luego se va a una apelación. La apelación es un recurso que se hace en contra una sentencia, ¿m? Y en la cual se revisan aspectos tan interesantes como si la prueba fue bien valorada, si el derecho fue bien aplicado, si hubieron violaciones a los derechos fundamentales, y posteriormente se va a la última etapa del proceso penal, que se llama la casación, y en la casación se revisa si el derecho fue bien o mal aplicado. Excelente, excelente. Entonces, cuando imponemos una prisión, o vamos a decir, solicitamos una prisión preventiva, ¿en qué momento se puede imponer? ¿En qué momento se puede solicitar? Mira, excelente pregunta, porque es bueno que la gente entienda lo siguiente. La prisión preventiva es una excepción, o sea, no es la regla. La prisión preventiva es si usted no tiene arraigo, es decir, si usted no tiene garantía de que se va a presentar al proceso penal, se le impone una prisión preventiva, o si usted puede destruir elementos de prueba que sirvan para esclarecer la verdad, se le puede imponer una prisión preventiva. Lamentablemente, el sistema jurídico procesal penal dominicano es un sistema que está hecho para incumplirse, porque lo que torna la excepción se ha convertido en la regla, y desde ahí empiezan los problemas. Pero más aún, cuando se cumple un año de prisión preventiva, lo que hacen es que le ponen una fianza impagable a la persona para que tampoco pueda salir por incumplimiento de la fianza. Con lo que la prisión preventiva se torna en uno de esos grandes escollos de la justicia procesal penal, y yo, por ejemplo, estoy en contra de la prisión preventiva. O sea, mi posición teórica es de que, al igual que pasa en grandes países, salvo que usted sea un peligro para la sociedad, usted tiene un derecho a una fianza, porque la prisión preventiva vulnera la presunción de inocencia. O sea, esa es mi humilde opinión. Yo entiendo de que el Estado no puede engañar a la sociedad, como lo hace a diario, pensando que si logramos una prisión preventiva, el problema se soluciona. Eso no es cierto. Y un alto porcentaje de los casos pueden terminar o en un archivo judicial por parte del mismo Ministerio Público, o en una absolución judicial. Y entonces yo siempre digo, ¿qué pasaría con esa persona que duró un año de prisión preventiva y que luego lo absorben en un juicio? Entonces yo no soy muy partícipe de la prisión preventiva. De acuerdo. ¿O usted está de acuerdo con la medida de coerción? ¿Y puede definirlo? Bueno, la medida de coerción es la prisión preventiva. Hay 7 medidas de coerción que son de aseguramiento de participación de la persona imputada o que comete el delito en el juicio. Esas 7 medidas de coerción son, a modo de resumen, el arresto domiciliario, la presentación periódica ante una autoridad, el brazalete electrónico que debería ponerse de moda, la fianza, una garantía económica, y la prisión preventiva es si hay varias medidas de coerción que lo que aseguran que usted se vaya a presentar al tribunal. Por eso es que yo me sorprendo la mayoría de las veces cuando imponen prisión preventiva, que es una actitud simplista de ver la situación, y que además personas que van a prisión preventiva generalmente sufren una prisión anticipada, porque aquí tampoco hay un sistema para los prisioneros preventivos. O sea, los prisioneros preventivos y los prisioneros definitivos comparten la misma habitat en la misma cárcel. Deberían hacer una cárcel para prisión preventiva donde los cuidados sean mínimos. También yo quiero que en el proyecto de Código Penal derogado por obra y gracia de los constitucionalistas, que todo lo daña, había también la situación de la semilibertad. Es decir, porque usted es condenado, usted va a unos periodos, usted va a su casa a trabajar y cosas de esas. O sea, eso son sociedades avanzadas. Lo otro es el arcaísmo que hay aquí, y las situaciones del hablar duro sin tener la razón, o hablar con mucha simpleza de que, bueno, lo soltaron y cometió un delito. Bueno, lo soltaron porque no se ha probado de manera definitiva que es culpable. Claro. Ahora, si es un peligro, una persona que viola, o que tal vez maltrata a una mujer, entonces, bueno, o mata de manera constante, o sea, estamos hablando de un asesino, y dice, bueno, es un hombre que representa un peligro para la sociedad. Yo soy más partícipe del peligro, con uno de los criterios para imponer la prisión preventiva, que hasta del arraigo. Porque es que el Estado tiene que garantizar que esa persona participe. Y yo, de la crítica que le tengo al sistema también es de que en Estados Unidos, si usted se escapa o evade la justicia, la situación de evadir la justicia es mucho más grave que el delito que se le está persiguiendo inicialmente. Y es un delito diferente, con lo cual poco importa ya lo que pasó con el primero, sino usted estaba sometido a una regla, usted no la cumplió,
y lo vamos a perseguir por esa situación. Entonces, eso son de las cosas que faltan en la legislación penal dominicana, pero aquí lo que se hace es una especie de cantinflada, donde lo que hacen las políticas públicas en el ámbito de la persecución penal y los códigos penales y las leyes procesales penales no saben de eso. Y entonces, claro, es muy bueno cuando usted está persiguiendo a alguien o criticando a alguien, pero muy malo cuando una familia suya es la que está padeciendo un proceso penal. O sea, habría que ver lo que es el proceso penal. Ahí es muy diferente, ahí queremos que nos respeten todas las garantías. Claro. Me llama la atención mucho definir bien cuál es el momento procesal en el cual se solicita la medida de coerción, que puede ser prisión preventiva, porque hemos visto que precisamente ese es el tema, digamos que más citado por el denominado populismo penal. Las voces que pretenden erigirse en juzgadores desde la opinión pública. Muchas veces se ve cómo se critica incluso a los jueces porque varían las medidas de coerción. El tema de la variación de la prisión preventiva a una garantía económica es visto aquí de manera generalizada, o digamos que hay una tendencia a que se vea así, como un error de la justicia, como que no debió suceder, que lo correcto era que esa persona estuviera presa, porque hay una confusión de que la finalidad de la prisión preventiva es garantizar la sujeción al proceso. La gente piensa que mientras más rápido lo metan preso, mejor, pero eso siempre y cuando no afecte a los suyos. Entonces, ¿en qué momento hablamos de que está la audiencia preliminar? Pero la medida de coerción se debe solicitar previo a la audiencia preliminar, o ¿cómo que se maneja eso en la práctica? Mira, qué bueno que tú lo dices, porque tú estás partiendo del mismo error que hay en el sistema y que hay en la sociedad. Se parte de la excepción, es decir, tenemos que imponer prisión, ¿no? Y no de la regla que no deberíamos imponer prisión. En ese sentido, yo entiendo, en cualquier momento procesal se puede, eso lo primero. Se hace en la primera etapa, porque generalmente el juez dicta una orden de arresto, entonces ya hay que presentarte a las 48 horas de un juez para que se decida tu suerte. Sí. Y entonces, claro, con la orden de arresto, generalmente los fiscales, yo creo que 48 horas no es un tiempo prudente para investigar a nadie, y lo más fácil es pedir prisión preventiva y seguir su investigación con la persona presa. Yeah. Eso se va a mucha arbitrariedad, porque en 48 horas, usted no decía, además que no hay nada más subjetivo. Si hay algo subjetivo en el Código Procesal Penal, es el tema de la prisión preventiva. Claro. O sea, ¿cuáles son los criterios de que yo tenga arraigo o no? O sea, tal vez una persona con mucho dinero tiene un helicóptero y se puede escapar de la justicia. Claro, así es. Tal vez una persona con poco dinero también se puede escapar. O sea, es muy subjetivo el tema de por qué una persona se va de un proceso penal. Eso se presta entonces a la discrecionalidad en la aplicación de la figura. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más sobre el derecho penal y su relación con la delincuencia y la seguridad ciudadana. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Panorama Legal, compartiendo con el doctor Miguel Valerio, especialista en Derecho Penal, y tratando el tema de la relación del derecho penal con la delincuencia y la seguridad ciudadana. Previamente conversábamos sobre la subjetividad que existe en la apreciación del peligro de fuga y del arraigo para la imposición de la prisión preventiva y el desconocimiento de esta figura como una medida excepcional que soslaya el derecho a la presunción de inocencia. Pero retomando el tema procesal, ya en cuanto a, digamos que las críticas que también se escuchan respecto a la legislación, cobra relevancia distinguir qué es lo que ocurre con los aplazamientos del juicio penal, del proceso. ¿Por qué se critica que son procesos que duran demasiado tiempo, que se aplazan por múltiples razones? ¿Por qué incluso se critica el hecho de que la regla de que el imputado esté presente sea un estorbo para el conocimiento del caso? Porque
o decide buscar la manera de no ir, o hacen cambios de abogados? ¿Qué es lo que ha ocurrido en la práctica con ese tema? Bueno, sobre que el imputado esté presente, si me van a imponer 30 años, yo prefiero estar ahí para escucharlo, ¿no? O sea que es un derecho que es irrenunciable en materia penal, a diferencia de lo que ocurre con otra materia. Yo digo que el penalista termina siendo un psicólogo. O sea, generalmente nosotros manejamos tanta presión y tanta tensión del cliente de que terminamos siendo psicólogos, y yo creo que más de 10 o 15 ocasiones yo he tenido que recomendarle a gente que vaya a sacerdote o a psicólogo porque me dicen que se van a suicidar, con lo cual el penalista es algo sui generis. Y sobre el tema de los aplazamientos, se trata de situaciones de política judicial. Mire, Boris, yo ya no trabajo consultoría ni legislaciones. Yo fui un mártir. Duré como 5 años dedicado a la academia a tiempo completo. En este país eso es ser un mártir, realmente, porque cuando llegaba a la noche a mi casa era muerto, dando clases desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. En esos tiempos trabajaba mucha consultoría para poder completar lo que se gana una persona que se dedica a la academia. Y después que he entrado en el ejercicio he preferido dejar eso, pero eso se trata de política judicial. O sea, ¿qué hacen 3 jueces conociendo de una falsedad? No le veo sentido, ¿no? Entonces, habría que hacer una política judicial adecuada en la cual pase como pasa en otros países. Primero, 20 audiencias que se fijan de un rol penal. Yo a los jueces los compadezco. Y más que ahora los jueces están tan criticados, habría que verlo con un juez penal que entra realmente a las 9 de la mañana y puede salir a las 7, a las 8 de la noche. O sea, esa es su realidad diaria. Entonces, la política judicial mandaría lo siguiente. Primero, yo creo que el juicio debe ser celebrado con un juez hasta una pena de 20 años. Eso quiere decir que tuviéramos 12 jueces más. Yo entiendo de que debería haber una audiencia de incidentes, claro, en lo cual usted plantee todos sus incidentes y darle la oportunidad de que al final del juicio, cuando ya celebremos el juicio, si usted entiende que hay algo ya de índole constitucional, que usted lo puede presentar en cualquier estado de causa, usted tenga la última oportunidad, pero que una vez que pase esa audiencia de incidentes se vayan a conocer los casos. Otro tema, el tema de los testigos. Usted sabe que en la materia penal los testigos también aplazan mucho la situación, y el tema de los abogados, aplicarle su disciplinario. Ahora, hay que diferenciar la chicana del incidente. Claro. O sea, el incidente, hay 2 tipos de incidentes. Hay un incidente para retrasar los procesos, y hay un incidente que son una defensa de sección que tiene un derecho una persona, donde usted dice, por ejemplo, el caso prescribió. Es un incidente también, y una defensa de sección que es un derecho que usted tiene, porque el Estado tenía un tiempo determinado para perseguir ese delito y no lo hace. Lo otro es la chicana, que usted dice, de un abogado que se enferma, de un abogado que se retira del juicio. Entonces, el Código Procesal Penal tiene las soluciones ahí. El abandono de la defensa, el tema de la sanción o los juicios disciplinarios, tiene sus soluciones ahí, Salomónica. Ahora, ¿cuál es el problema del dominicano? Que aquí todos somos primos. Y no cualquier primo, somos primo hermano. Entonces, la legislación penal tiene todas las soluciones ahí para que los procesos sean expeditos. Ahora, un proceso expedito pasa por completar los expedientes. Tal vez es más salomónico llamar al tribunal un día antes, una de las partes. Si mire, yo mañana no voy a poder asistir, cancelen la audiencia, para que no te el rol y tú no vayas a perder tu mañana. Y se le notifica a la otra parte, pero entonces dicen que hay algo raro. Entonces, eso es lo que pasa, que hay una desconfianza generalizada del sistema. Y yo he dicho lo siguiente, durante todos los años de la justicia dominicana ha habido jueces ladrones, jueces corruptos, jueces serios, jueces limpios. O sea, ha habido de todo. Sí. Pero ahora estamos en un sistema donde el Ministerio Público ha metido un miedo procesal a los jueces. Hay jueces que lo cogen, hay jueces que no lo cogen, ¿no? Sí. Los abogados recusan a los jueces. No pasa nada. Yo, por ejemplo, no recuso en mi ejercicio. Entonces, yo soy un gran perjudicado de eso. Yo no recuso. Y mire que yo sí sé de incidentes. Porque yo peleo en el terreno que la gente quiera pelear. O sea, me dedico a eso. Pero yo creo que el incidente bueno es una cosa y la chicana es otra. Sí. Y la chicana tiene su solución en el Código Procesal Penal que agilizarían los procesos. Pero ¿cómo se agilizan los procesos? El día que se vaya a conocer el juicio, vamos a conocer el juicio. Se necesitan más jueces penales.
el Ministerio Público tiene que lograr más acuerdos judiciales, porque esta es una ley penal que está hecha para que la gente acuerde su pena. Yo, por ejemplo, me maravillé en un tribunal. ¿Qué pasó? 3 acuerdos. Excelente. 3 acuerdos que consintieron su culpa a la persona y su pena y todas sus cosas. Porque esto es un sistema que colapsó, que está congestionado. Cuando tú descongestionas el sistema, tú vas a tener procesos más expeditos, va a haber una justicia más rápida, más diáfana y más transparente, porque también el incidente da tiempo para que todo el mundo lo cubra y piense. Si lo hacemos rápido, no te da tiempo para contestar. Incluso yo tengo una propuesta, pero ya yo no me meto en consulta, porque aquí todo el que hace una consulta lo hace mal. O sea, yo no me meto en eso, yo dejo que la gente hable y diga que no tienen conocimiento. Aquí hay mucha gente que habla de penal que nunca ha visto lo que un preso, y no porque yo tengo un traje de raya. O sea, no sabe lo que es eso y hablan, principalmente constitucionalistas que hablan de todo. Entonces, el tema del derecho penal, como tal, uno se da cuenta de que yo tengo una propuesta de que hay un sorteo para el juicio de fondo. No un sorteo de 4, no haya tribunales asignados, sino hay un sorteo para el juicio de fondo, se designa el juez que va a conocer el juicio de fondo, y tal día vamos a conocer el juicio de fondo. Con lo cual, usted dieron una audiencia para que usted planteara todos los incidentes que usted diera. Claro. Y tal día el Ministerio Público tiene que decir, todos mis testigos están aquí. Y la gente tiene que tener un compromiso de, y si usted no va, no es de que conducencia llevarlo al tribunal. Es que usted puede ser hasta sometido por obstrucción a la justicia. Para que la gente se comprometa. Ahora, la gente, ¿por qué no va, Don? Porque sabe que se va a aplazar la audiencia. En la medida que el sistema genere confianza, porque los procesos se terminen rápido, hay 78.000 políticas judiciales que yo estoy dispuesto a reunirme con el doctor Mariano Germán o con quien él designe para darle mis ideas. Pero, pues, quieren coger, la cogen, o si no podemos seguir teorizando y escribiendo artículos periódicos. Claro. Pero es teoría, no es realidad, porque la realidad es meterte en un tribunal a las 9 y salir a las 8 de la noche. Eso es realidad. Entonces, según su postura, se puede afirmar de que sigue siendo una necesidad modificar lo que es el Código Procesal Penal para enfrentar mejor la delincuencia. Yo no. Al contrario, yo creo que el Código Procesal Penal ha sido el avance más grande que ha tenido República Dominicana. No es un código tan moderno como dicen. O sea, el código lo que pasa es que hay que saberlo aplicar, y muchas veces los jueces no es corrupción. Puede haber hasta ignorancia en la aplicación de la ley penal, porque ese código no está hecho para irregularidades. Es el código menos garantista acá. Yo inclusive hice un artículo hace como 5 años, donde yo decía que este era un código más represivo que el otro. Me decían que yo estaba loco. Véanlo bien, analicen bien esto. Todo es corregible, todo es corregible. Entonces, yo creo que no hay que modificarlo. Lo que hay que hacer es política judicial. Aquí no hay política judicial. Aquí no hay política judicial. La gente no sabe ni siquiera cómo va a fallar el juez. No lo sabe, no hay seguridad jurídica. Tú no sabes en determinado caso más o menos cuáles son las posibles soluciones jurídicas. Vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con el doctor Miguel Valerio conversando sobre este interesantísimo tema. Bien amigos, estamos de vuelta con su programa Panorama Legal, conversando con el doctor Miguel Valerio, especialista en Derecho Penal. Hemos conversado, Miguel, sobre las distintas fases del proceso penal, la distinción entre el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, la finalidad del derecho penal. Y dentro de este marco cobra mucha relevancia para la ciudadanía saber cuáles son los mecanismos que existen para proteger a las víctimas durante el proceso penal. Mira, el tema de la víctima se encaja dentro de una rama de la ciencia penal que se llama la victimología, que es transversal a todas las ciencias penales, y en la parte procesal penal hay mecanismos de protección que en la República Dominicana iniciaron con mucho éxito en el año 1990 en el Código del Menor en aquel entonces, donde ya había órdenes de alejamiento de una persona que acosara a un menor, órdenes de protección a un menor. Se avanzó en el año 1997 con la ley de violencia de género, que yo creo que es de las leyes más exitosas que ha tenido la República Dominicana, donde ahí ya había personas que tenían que salir del hogar conyugal y por ende alejamiento de una persona que en principio era sexo masculino, pero últimamente las mujeres también cometen violencia de género contra el hombre.
y alejamiento del hogar conyugal. En una sociedad machista como esta, eso era un concepto un poco complicado. Sin embargo, si tú observas, yo creo que tú puedes hacer una encuesta en cualquier barrio de la República Dominicana y te van a dar la posibilidad de que de que si conoce o no la ley de violencia de género, si yo a mi mujer no le doy. Eso es casi seguro que en un barrio tú lo vas a encontrar. Que donde llega el derecho penal es un derecho de pueblo. Sí. Otra cosa que está es el derecho penal económico, el derecho penal societario y todas las cosas que quieren inventar. El derecho penal es un derecho básicamente estructurado para el pueblo llano. En el año 2002, ya en el ámbito del Código Procesal Penal, el principal avance del Código Procesal Penal raramente tuvo en la víctima, con lo que se llama que sacó la víctima del convidado de piedra al proceso penal. Y por ejemplo, la clasificación tripartita de las acciones, hay acciones que la lleva directamente la víctima, que acusa y condena. La participación penal de la víctima, de que puede pedir una pena diferente a la del Ministerio Público, que se discute mucho si acción pública o no, pero se le da la posibilidad de que se querelle y pida sanción conjuntamente con el Ministerio Público. La posibilidad de participar en cada acuerdo del Ministerio Público, la posibilidad de que tiene que ser informada en cada etapa procesal de lo que ocurre en el proceso, el recurso extraordinarísimo de la víctima, o sea, del afectado del delito, de que si no participa en primer grado puede apelar. Entonces, hay una serie de avances en la materia procesal penal de la víctima que dan lugar. Una ley muy interesante en República Dominicana es la ley de casa de acogida, sí, que es una ley de protección a la mujer, porque como yo siempre he dicho, en materia de víctimas hay dos grandes grupos vulnerables, los menores de edad y el sexo femenino, por razones muy lógicas sociales de la composición dominicana. Excelente. Entonces, el derecho penal es capaz de reducir los altos niveles de la delincuencia y seguridad de los dominicanos, o sea, que está afectando a la sociedad dominicana. Es mucho más complejo que eso. Yo siempre utilizo la fórmula del análisis económico del derecho. La palabra clave es disuasión. La palabra clave es disuasión. O sea, si el derecho penal sirve para disuadir, obviamente que estaríamos ante un derecho penal efectivo. Pero no solamente el derecho penal tiene la disuasión. Hay una fórmula de Richard Posner que se utiliza mucho en el análisis económico del derecho penal para poder ver estadística y cómo se disuade, que es que disuasión igual a certeza en la imposición de la condena por la condena. En la certeza y la imposición de la condena entra una policía efectiva que capture de manera rápida a una persona, un proceso penal rápido y eficiente, que era lo que estamos hablando en uno de los segmentos, y luego la gravedad de la condena o no. Se ha hecho política criminal con esas dos ecuaciones y se ha visto en algunos casos reducciones y en otras cosas no, que no ha funcionado. Pero aquí no hay estadística, aquí no hay política criminal, aquí no hay una forma de uno poder analizar esos factores. O sea, cada persona tiene un libro y aquí deberían ponerse de acuerdo. Ahora en tiempo electoral todos los partidos, lo he dicho siempre, porque al final de cuentas son los que gobiernan, y hacer un plan de seguridad ciudadana a 10 años, donde digan, vamos a dejar de no hacer mítines, la Junta que no dé dinero, claro. Ese tema de la, ¿cómo le dicen esta cosa? La caravana, sí. No vamos a gastar esa gasolina, porque la Junta no me va a dar dinero, y vamos a meterlo todo esto en un plan de política criminal a 10 años, con indicadores que podamos ver cómo reduce, porque el principal problema que tiene la sociedad dominicana, y lo digo porque a cada rato se ve, es el tema de la sensación de inseguridad de la gente. Y con eso quiero dejar, o sea, la gente se siente insegura. Y mal político el que diga no es un problema de percepción, porque la percepción debería hacer que se cambie el funcionario, pero eso no pasa. O sea, la policía, nadie cree en la policía. Es correcto. Claro. Lamentablemente, Miguel, hemos llegado al final de este segmento de la entrevista. Muchísimas gracias por acudir al llamado de Panorama Legal. Yo creo que no quedaron temas por agotar, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, yo creo que todavía quedan más temas que debemos agotar en una próxima ocasión. Esperamos contar con tu participación. Muchas gracias. Y en breve regresamos con Ana Nolasco y la sección de consejos y novedades. Muchas gracias, Charlotte, y muchas gracias, público televidente, por la sintonía. Hoy en tu segmento Consejos y Novedades trataremos lo que es el voto, que es un tema que ahora mismo se encuentra en palestra pública,
ya que nos encontramos a solo unos días de las elecciones de nuestro país. Todos tenemos que saber quiénes pueden votar. En principio, eso es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. A veces se puede suprimir por una sentencia que determine que no tienes derechos políticos. O también, si eres parte del grupo castrense, sea la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, no tienes derecho al voto. Una vez identifiques que de verdad tienes tu derecho al voto, que no tienes ninguna de estas situaciones, identificas cuál es tu colegio electoral. Este se encuentra en la parte trasera de tu nueva cédula electoral. Es vital que tengas esta nueva cédula, ya que sin esta no podrás ejercer tu voto. Te debes de dirigir con tu cédula en mano a tu colegio electoral. Allá entregarás tu cédula en el escáner que tendrá el chico que te atienda, la persona que te atienda. Pondrá tu cédula y se escaneará e identificará si tú eres una persona que puede ejercer su voto y también si eres una persona que no ha ejercido su voto anteriormente. Los colegios electorales serán abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es muy importante que tomes en cuenta la hora para que no vaya a cerrar la mesa. Luego de que ya has entregado tu cédula, de que te han identificado y de que válidamente tienes derecho al voto, debes de tomar las 3 boletas que te entregarán. Estas 3 boletas debes de chequear que estén debidamente firmadas y selladas para que tu voto no sea nulo. En caso de que tenga algún tipo de error que puedas visualizar, deberías de notificar a la persona encargada. Ya cuando tienes tus 3 boletas, tienes que conocer que cada una de estas boletas tiene una función. Hay una boleta que es presidencial, donde elegiríamos los que es el presidente y el vicepresidente. Otra que es congresual, que elegiremos lo que es el senador y o los diputados. Es importante que sepamos que no se puede elegir un diputado y un senador de diferentes partidos, diferentes líneas. Deben de ser de la misma línea, porque si marcas un diputado y de un partido y luego otro de diferente partido, un senador, sería nulo el voto. Luego también tenemos por último lo que es la última boleta, que es la municipal, donde elegimos lo que es el síndico o el alcalde. Luego de que podemos marcar nuestro candidato de preferencia, es importante que notemos que no debemos de salirnos del recuadro, de la fotografía donde está el candidato. Luego lo debemos doblar en 4 y luego podemos hacer el depósito en nuestra urna y habremos ejercido nuestro derecho al voto. Es muy importante que sepas que es hora de hacer un voto consciente, de un voto bien pensado y bueno, para que no haya tantos votos nulos y podamos ejercer y que la persona que gobierna nuestra nación lo haya sido por una elección popular válida. Recuerden que pueden chequearnos, seguirnos en nuestras redes sociales, Panorama Legal, y también en Facebook. Bien amigos, ahora sí hemos llegado al final del programa. Gracias Ana Nolasco por este interesante segmento de consejos y novedades. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, lo pueden visualizar ahí en la pantalla y pueden mandarnos sus solicitudes y situaciones, casos que les gustaría que abordemos en una próxima entrega. Muchas gracias, hasta la próxima.